y esta también va a estar subida. Y ahí Germán se acordó que tenía que grabar, así que esta capacitación también va a estar grabada y también va a ser subida al canal de YouTube, ¿sí? Sí los invito, como les decía, a sumarse a nuestras redes sociales para que conozcan lo que hacemos, más allá de, como les decía, que en general gran parte del trabajo lo desarrollamos dentro de la provincia de Córdoba, y por lo que veo hay organizaciones de todo el país. Todo lo que son instancias de formación, principalmente las virtuales, están abiertas al público en general, así que si quieren seguirnos para conocer todas las novedades que haya. Presento a parte del equipo que también está presente en este momento, antes de comenzar con el webinar. Está contador Germán Rossi, que también es codirector de Probo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy acá, no me alcanzan las manos para ir aceptando a la gente, mutear a la gente. Así que bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Contador Maximiliano Giai, que también está ahí en algún lugar. Hola, ¿cómo andan todos? Tengo que poner pro, pero ahí me renombro. Y la abogada Agustina Pazzi, que me acompaña en el área legal de la consultora. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ahora sí, comenzamos específicamente con el webinar de hoy. ¿Sí? Como les decía, este webinar es una instancia más de las instancias de formación que venimos desarrollando con Probo. ¿Sí? Desde el 2019 que venimos desarrollando diferentes tipos de capacitaciones, de formaciones, algunas a través de Zoom, otras a través de otras plataformas distintas, como es el Formate, que lo hicimos durante 2 años, el año 2020 y el año 2021, que también está subido al canal de YouTube completo. Y este año, para todas aquellas organizaciones que están en la provincia de Córdoba, lo vamos a volver a realizar, pero si obviamente las circunstancias nos acompañan, lo vamos a hacer en forma presencial el 29 de julio de este año, entre las 9 y las 14 horas, como para que aquellos que estén interesados lo vayan agendando. ¿Sí? Después vamos a contar novedades. El webinar del día de hoy trata sobre un tema súper importante para... Sí. Perdónale. No, comentale que hemos habilitado, no está funcionando más o menos el tema de la... Ah, sí, estamos con una prueba de subtitulado, ¿sí? Para aquellas personas que tengan baja audición. Está funcionando mal, así que realmente no está haciendo bien el subtitulado. En todo caso, aquellos que estén interesados en utilizarnos, escríbanos por el chat y nosotros les explicamos cómo se hace para que lo puedan habilitar, ¿sí? Otra cuestión, una cuestión organizativa. La idea es que los micrófonos se mantengan apagados para evitar acoples o para evitar ruido ambiente, sonido ambiente, pero todos aquellos que se quieren presentar pueden hacerlo a través del chat. Todas las inquietudes, todas las dudas que vayan surgiendo, comentarios que vayan surgiendo, los pueden hacer también a través del chat, ¿sí? Y al final de la capacitación, en la última parte del webinar, justamente lo que vamos a estar haciendo es leer las preguntas que no hayan quedado respondidas a lo largo del webinar, y vamos a ir respondiéndolas. A su vez, en ese momento, aquellas personas que quieran habilitar el micrófono para contar alguna experiencia o algo por el estilo, también van a poder hacerlo, ¿sí? Y ahora sí, como les decía, comenzamos con el webinar. El tema del día de hoy es un tema súper interesante, ¿sí? Está vinculado a lo que son los proyectos de todo tipo, no solamente internacional, pero específicamente también dirigido a lo que es internacional, ¿sí? Que justamente es un tema que está muy vinculado con otros de los temas sumamente importantes para este tipo de organizaciones, que es la generación de recursos, que es el kit de la cuestión y el gran problema de este tipo de organizaciones, cómo generar recursos. Bueno, los proyectos, lo van a explicar las chicas mucho mejor que yo, pero son una de las herramientas más importantes justamente para esto. Ahora sí, presento a nuestras expositoras del día de hoy, las chicas y chicos, porque en realidad son hombres y mujeres de Internacionalizarte. Internacionalizarte es un espacio dedicado a la gestión de proyectos internacionales, ¿sí? Nos acompañan Alejandra Pisano, que es licenciada en Educación y Gestión de Proyectos Internacionales, Maribel González, licenciada en Relaciones Internacionales y experta en formulación de proyectos de cooperación al desarrollo. Y también desde México nos está acompañando Jaime Nieto Urroz, que es asociado a Internacionalizarte México y director del grupo Calinter. Así que bueno, bienvenidos, les doy la bienvenida, les agradecemos infinitamente que estén acá hoy.
conectados y compartiendo todo lo que saben, así que bueno, les paso la posta para que puedan comenzar directamente ustedes. Bueno, muchas gracias a todo el grupo de Provo. La verdad que, bueno, estamos muy contentos de este espacio y de poder compartir un poco nuestra experiencia en terreno. Algo que vamos a aclarar, que no va a ser una clase de diseño ni formulación de proyectos, que no es una clase teórica, que está más enfocada en recomendaciones a la hora de la formulación de los proyectos. Algo que les recomendamos es tener en mente aquellos proyectos con los que han ido trabajando para poder ir visualizando aquellas recomendaciones o lo que vamos diciendo. No sé si querés agregar. No, te dejo la palabra. Bueno, aprovecho y saludo a todos los que están presentes. Muchísimas gracias a Provo por la invitación y a todos los presentes. Esperemos que este pequeño webinar les sirva, nos sirva a todos que estamos aprendiendo. Y si hay formuladores de proyectos en este grupo, supongo que también les va a servir. Bueno, si quieren empezamos a compartir. Yo soy Alejandra, Maribel, no dijimos el nombre. Cierto. Ale, Maribel. Bueno, vamos a compartir en pantalla con nuestra presentación. Es esta, ¿no? Bueno. ¿Pueden ver la presentación? ¿Se puede ver ahí? Sí, se ve, se ve. ¿Sí? Bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy o qué nos pareció como una pregunta interesante? Es cómo aumentar las posibilidades de éxito de tu organización ante convocatorias de fondos. Para presentarse a una convocatoria de fondos es necesario tener un documento de proyectos. Entonces vamos a partir justamente de esa pregunta. ¿Por qué es importante tener un documento de proyecto para tu organización? Cuando hablamos de documento de proyecto nos referimos al documento, a lo que escribimos en un papel, a lo que escribimos o desarrollamos en la compu. Pero necesitamos tener ese documento que plasme todo lo que queremos hacer o todas las realidades que nos vamos a cambiar. ¿Por qué es importante tener ese documento? Bueno, ese documento en principio organiza las ideas que tenemos. Seguramente como organización o asociación tenemos un montón de ideas dando vuelta. A principio de año, cuando nos juntamos, decimos, este año arrancamos con este proyecto, este año arrancamos y hacemos estas actividades. Bueno, el documento de proyecto lo que hace es organizar todas esas ideas, dándoles una lógica, y dándoles un sentido, ¿sí? Quizás son ideas muy buenas, pero que al momento de organizarlas en este documento nos vamos a encontrar que quizás no las podemos hacer, o quizás no podemos llevarlas a cabo. Lo que hace este documento es organizar esas ideas. Perdón. Ahí vamos, acá. ¿De acá? Ahí está. Bien, entonces, lo primero que hacemos en este desarrollo de un documento de proyecto es que nos va a organizar las ideas. También la ventaja de tener un documento de proyecto para la organización es que va a orientar la lógica de la intervención. ¿Y qué es esto? Los proyectos tienen una lógica, es decir, tienen una secuencia para yo intervenir en la realidad que deseo cambiar. Al momento de yo ponerme en los momentos de diseño y formulación, toda esa lógica se va a ir encadenando para que el proyecto tenga una, bueno, valga la redundancia, lógica al momento de realizar las actividades para conseguir los resultados y para llegar al objetivo que yo me he propuesto.
Entonces, el documento de proyecto organiza las ideas y también orienta la lógica de la intervención. También el documento de proyecto debe reflejar la realidad de la organización a donde se va a dar, ¿no? Esto es, las organizaciones no deben dejar de lado, más allá de la convocatoria que se están refiriendo, la convocatoria que están aplicando, no deben dejar de lado su propia misión y su propia visión al momento de redactar. Esto va a hacer que sea un documento de proyecto único y que además al momento de la intervención puedan accionar o desarrollar las actividades propuestas desde su propia realidad. Sí, de sus experiencias, porque no todos los proyectos son iguales, no todas las organizaciones tienen las mismas experiencias, el mismo contexto, con lo cual el documento de proyecto viene a reflejar estas experiencias vividas de cada organización. Entonces, por eso se habla de que los proyectos, la formulación de proyectos forman parte de la planificación participativa de cada una de las organizaciones. Chicas, perdón que les interrumpa, pero hay una pregunta que me parece que tiene que ser respondida ahora y no esperar hasta el final. Carla Torcoletti pregunta, acá a través del chat, ¿con documento de proyecto se refieren a algo así como planificación anual o están hablando de los proyectos puntuales? Por ejemplo, en la nuestra tenemos el proyecto de Parlamento Ambiental Juvenil, el proyecto de ciberactivismo, etc. ¿Cuál de estos dos documentos se referirían? O sea, ¿un proyecto general o proyectos en puntual? No, a proyectos puntuales. Los proyectos específicos que redactamos o que hacemos para buscar fondos, para ingresar a la cooperación internacional, a proyectos específicos. Lo otro que se refiere son más una planificación anual de objetivos, que no es tan, digamos, las dos tienen la misma forma de ser diseñadas. Lo que pasa es que los proyectos para aplicar a convocatorias internacionales o convocatorias nacionales son de un tema específico, tienen un tiempo determinado y están referidos a un grupo específico. Quizás una planificación anual está referida a un grupo mucho más amplio, por supuesto que tiene un tiempo a lo mejor mayor que un proyecto que se desencadena o se lleva a cabo en menos meses, ¿sí? Cuando nos referimos a proyectos, son a proyectos específicos, a proyectos de intervención social para tratar un tema específico sobre una población específica en un tiempo determinado y con recursos también determinados. ¿Sí? Bien, respondido pusieron, gracias, así que quedó respondido eso. Bien. Bueno, ¿por qué tenemos que tener entonces un documento de proyectos? Porque nos va a organizar las ideas, porque nos va a reflejar nuestra propia realidad para abordarla. También va a estar orientada la lógica de ese proyecto, ayuda a orientar la lógica de intervención, y también seguramente que lo vamos a hacer desde nuestras propias experiencias, de las buenas, de las malas, porque los proyectos de desarrollo no se exportan. Cada institución, cada organización va a desarrollar y va a diseñar su propio proyecto. Bueno, también más a nivel pensarlo desde la formalidad, el proyecto es una unidad de información. ¿Por qué decimos que el proyecto es una unidad de información? Porque dentro de ese documento nosotros vamos a tener toda la información necesaria de todo, desde cuál es el problema que vamos a abordar, qué objetivos nos hemos propuesto o cómo pensamos que esa realidad
va a cambiar luego de que se realicen las actividades y obtengamos algunos resultados. También tenemos información acerca de la población sobre la cual vamos a trabajar, o sea, los beneficiarios. También vamos a tener información sobre los recursos que necesitamos, sobre las actividades, en qué tiempo, o sea, seguramente han hecho un diagrama de Gantt. Tenemos información de cómo vamos a seguir y cómo vamos a monitorear las actividades. Tenemos información acerca de qué productos o entregables vamos a ir entregando o resolviendo. Hay convocatorias que tienen esta modalidad de entregables luego de cada actividad. En el documento de proyecto tenemos que tener toda esa información: quién está asignado a tal actividad, cuándo comienzo a pedir la sala, cuándo comienzo a invitar a las personas, todo desde lo más finito hasta lo más grande, o si tiene recursos asignados, fondos asignados, cómo se van a ir entregando esos comprobantes, rindiendo ese... O sea, el documento tiene que tener toda esa información. No se puede sectorizar, o no puede un área tener la parte de presupuesto o la parte de comunicación. Tiene que estar todo condensado y todo en el mismo documento. El documento de proyecto también es una unidad de gestión, porque yo, para hacer todas esas iniciativas o actividades que tengo informadas, necesito tener el documento, ¿sí? Cuándo voy a convocar, cómo voy a rendir los fondos. Es un documento que a mí me permite ir organizando todas las acciones, organizando todos los movimientos para desarrollar y llevar adelante el proyecto. Y también el documento de proyecto es una unidad de comunicación. Es muy importante que a la hora de la formulación de un proyecto se realice en un lenguaje común y compartido por todos los miembros de la organización. A todos nos tiene que quedar en claro qué es lo que vamos a realizar, a quiénes los vamos a realizar, o sobre qué espacio, sobre qué personas. Todos tenemos que tener en claro cuáles son las actividades que se van a realizar, porque el documento es una unidad de comunicación tanto interna como externa. Yo tengo que tener en claro cuál es el objetivo que voy a lograr con este proyecto. Por ejemplo, si me preguntan, tengo que saber responder qué es lo que voy a hacer con estas actividades, ¿sí? Por eso es, en la medida que se realice de forma más participativa, se logran mejores los consensos, pero a todos nos tienen que quedar claro cuáles son los objetivos que tenemos que lograr. Bien, bueno, como conclusión, si yo quisiera agregar, un poco ahí está en mi cuadrito de la diapositiva, como les decía Alexandra, nosotros nos dedicamos a diseñar, identificar y formular proyectos, específicamente de cooperación internacional, y hay algo que decimos siempre, que el documento de proyecto, bueno, un poco respondiendo también, complementando la respuesta de Alejandra, que un documento de proyecto es un raconto de información sobre un tema específico, muy puntual, no es un plan puede tener varios proyectos, y hablamos de documento de proyecto justamente porque es un documento que contiene toda la información que nos permite gestionar, nos permite comunicar, nos permite organizar las ideas, y contiene todos los componentes que debe tener un proyecto de intervención social, que nos permite de esta manera presentarnos a distintas ventanillas nacionales e internacionales. Nos ha pasado esto de tener un único documento de proyecto y el mismo se ha presentado a distintas instancias,
porque no todas las ventanillas piden exactamente los mismos elementos, en algunos casos no piden técnicas de monitoreo, pero el documento de proyecto lo tiene, a lo mejor no piden una teoría del cambio, pero el documento de proyecto lo tiene. Entonces, hablamos de que un documento de proyecto es importante que una organización lo tenga, porque le sirve para presentarse en distintas instancias, no solamente para recaudar fondos, para solicitar fondos, sino también para presentarse en instancias participativas internacionales y demás. Eso es un poco el mensaje que queríamos dar en primer lugar. Y pásame la otra diapositiva. Bueno, dicho eso, también queríamos transmitirles, desde nuestro punto de vista, algunos aspectos que, un poco desde la experiencia, de otro poco, bueno, desde una opinión técnica nuestra en particular, hay cosas que un proyecto no puede tener, no puede dejar de tener, perdón. Hay aspectos fundamentales que cuando formulamos un proyecto, cuando lo presentamos, deben tener, y son 5. En primer lugar, un poco Ale les comentaba, un proyecto no puede dejar de tener una lógica de intervención. Algunos organismos nacionales incluso piden el mapa de la lógica de la intervención. Algunos organismos internacionales incluso también lo piden como parte del formulario. Si ustedes tienen experiencia en presentarse a fondos internacionales, habrán visto que hay algunos ítems que les piden cuál es la lógica de la intervención de ese proyecto. Y cuando no lo piden, este es uno de los ítems que más altamente está puntuado al momento de la evaluación, sobre todo en los proyectos europeos. Asimismo, la lógica de la intervención sirve para la implementación del proyecto. ¿Qué es? Tenemos 2 tipos de lógicas de intervención, básicamente. Una vertical o ascendente y una lógica horizontal. La lógica vertical es aquella que nos indica que cada actividad que se va a realizar debe, puede y tiene que lograr un resultado concreto, y ese resultado concreto debe contribuir al logro de alguno de los objetivos del proyecto. Y estos objetivos del proyecto deben contribuir al propósito del proyecto. Esta es una lógica ascendente que se lo lee de la propia redacción del documento de proyecto, y que va acompañada de otra lógica, por eso las flechitas ascendentes y descendentes, y las flechitas que pusimos para distintos lados, porque hay una lógica transversal que se le llama, o horizontal, que tiene que ver con que la lógica vertical del proyecto va a ser afectada siempre por temas transversales, por aspectos transversales. Por ejemplo, las limitantes que nos impone el entorno externo, en el que no podemos intervenir, condicionantes de distintos actores sociales, instituciones y demás, el monitoreo del seguimiento de cada una de esas actividades, ¿sí? Depende el nivel que se establezca para determinar el logro de un resultado. Les pongo un ejemplo. Si nosotros decimos que vamos a dictar un taller de capacitación porque nuestro resultado va a ser directamente lograr personas capacitadas en medio ambiente, por ejemplo, esa es una lógica vertical que me informa que una actividad va a lograr un resultado dado. Ahora, un documento de proyecto tiene que tener una lógica transversal o horizontal, es decir, poder explicar ante los donantes que ese taller va a ser realizado siempre y cuando, por ejemplo, consigamos un aula, siempre y cuando la actividad no sea prorrogada por motivos de inasistencia, y al mismo tiempo tenemos que poder explicar que esa actividad va a poder ser medida y vamos a poder establecer el nivel de logro de esa actividad que nosotros consideramos, que el proyecto considera para lograr ese resultado. El 80% de participantes, el 50%, es decir, no hay lógica vertical que se pueda cumplir correctamente en un proyecto si no está atravesada por una lógica horizontal. Eso es lo primero que tiene que tener un proyecto, y como les decía antes, tiene un alto puntaje en los proyectos europeos, y en algunos casos se lo pide explícitamente en los formularios. El segundo aspecto que tiene que contener un documento de proyecto son los temas transversales que vienen de la Agenda Internacional de Cooperación al Desarrollo.
Por ejemplo, el tema de equidad de género, temas de medio ambiente y cambio climático, derechos humanos, el enfoque de derechos. Cualquiera sea la temática del proyecto de intervención, ya sea un proyecto de intervención en educación, en medio ambiente, en desarrollos productivos locales, debe o debiera abordar temáticas transversales. Por ejemplo, la participación de la mujer en las actividades económicas, medidas o metodologías para equilibrar el rol de la mujer como cuidadora, que le impiden participar en la vida ciudadana activa. La contribución a los ODS, sí. de la Agenda Sí, sí. 2030. Puede ser un proyecto medioambiental, pero necesariamente tiene que tener un enfoque de derechos, esto es, la valorización de la persona en su libre ejercicio de todos los derechos que son considerados dentro de los derechos humanos y los derechos civiles. El medio ambiente es fundamental porque en todos los proyectos de intervención, generalmente que ustedes como organizaciones de base o intermedia implementan en terreno, es decir, son llevados a la práctica en comunidades reales, concretas, que tienen culturas, que tienen costumbres, y desde ese lugar siempre hay que tener en cuenta cuál es el impacto ambiental que puede producir alguna intervención nuestra, o cuáles son aquellas medidas correctivas que se pueden implementar en el proyecto para evitar esos impactos ambientales. Con lo cual, los temas transversales deben estar incorporados al documento de proyecto, insisto, sea cual sea la temática de la intervención, y sea cual sea el tamaño de la organización que lo implementa o de la duración del proyecto. También muchas veces es evaluado esto en las grillas de puntuación de los proyectos al momento de ser seleccionados. En tercer lugar, los proyectos, ustedes lo sabrán más que nadie, tienen que tener un alto sentido de la realidad. Y cuando hablamos de esto, hablamos no solamente de conocer el entorno externo en el cual nos movemos, no solamente tener en cuenta el entorno de las instituciones, que muchas veces uno las menosprecia en su impacto en relación a la intervención de un proyecto determinado, pero generalmente las normas institucionales pueden afectar una actividad, un logro, un resultado, pero también hablamos de algo un poquito más complejo, si se quiere, que tiene que ver con la convergencia ideal entre necesidad, demanda y servicios ofrecidos. Tener un sentido de la realidad del proyecto hace la diferencia entre un proyecto de intervención y un documento de expresión de buenos deseos. Esa es la gran diferencia. La convergencia entre las necesidades, demandas y los servicios ofrecidos es un ejercicio que nos va a permitir, que permite, estas son técnicas de planificación participativa que ustedes posiblemente conozcan, pero nos va a permitir orientar el proyecto con un sentido de realidad, que no siempre las necesidades son demandas, hay demandas que no reflejan necesidades sociales, en esos casos podemos llegar a incurrir en derroche de recursos, generar expectativas que no se cumplen, o en proyectos ineficaces que no logran sus objetivos. Entonces, el sentido de la realidad tiene que ver también con esta evaluación de cuáles son los servicios públicos ofrecidos para no superponer proyectos, para no superponer resultados, etc. Entonces, en tercer lugar, un sentido de la realidad que de la lectura de un proyecto se puede vislumbrar rápidamente. Cuarto lugar, un carácter innovador. Ustedes saben que las ventanillas y los organismos donantes reciben miles, como mínimo cientos de propuestas por cada una de las convocatorias a fondos que abren. En este sentido, si nos ponemos del lugar del donante, ¿sí?, ya sea nacional o internacional, tenemos que pensar que sus esfuerzos en la inversión de un proyecto tienen que ver también con sus propios intereses, ¿no es cierto? Cada organismo tiene sus intereses en promover cierto tipo de temática o de elevar las voces sobre alguna problemática en particular. Al momento de presentar un documento de proyecto es importante tener en cuenta de qué manera la resolución de una situación o una
idea puede ser superador en relación a otras propuestas. Y esto no por un sentido de competitividad solamente, sí, hay competitividad porque los fondos son escasos, lo sabemos, pero también tiene que ver con nuestra perspectiva en relación a la intervención. Tenemos que ser agentes del cambio. Esa es la idea, ¿no es cierto? Ser agentes del cambio, y como ser agentes del cambio de la innovación social. Con lo cual, algún aspecto innovador en una propuesta que se diferencie de otras soluciones a la misma problemática o soluciones similares que ya hayan sido implementadas, es algo que también se está evaluando en este momento, y lo habrán visto en muchos formularios que hay un ítem que dice cuál es el carácter innovador, o destaque la innovación de su proyecto, y esto es porque hay como una sobresaturación de presentación de proyectos en todas las instancias, entonces los donantes están empezando a solicitar un poco de diferenciación entre cada uno de ellos. Finalmente, estética. Esto posiblemente no lo vean en ningún lado, esto es una cuestión nuestra. Nosotros siempre decimos que los proyectos tienen que tener una estética. Esto no es evaluado, esto es como un quinto punto que lo decimos un poco por experiencia. Nos referimos a la estética, bueno, ahí hemos puesto algunas imágenes de cuadros porque tienen que ver con esto, ¿no? Estética en el sentido estricto de la palabra. Un proyecto puede estar muy bien redactado y puede tener una lógica de intervención, incluir los temas transversales, tener un sentido de la realidad e incorporar un carácter innovador muy fuerte. Pero si la organización de cada uno de los componentes del proyecto no es amigable, no es interpretable fácilmente ante cualquier evaluador externo, o no es legible dentro de la comunidad en donde se va a implementar, es un proyecto incómodo. Es un proyecto que muchas veces no se entiende a dónde quiere ir, qué es lo que quiere plantear, y con esto me refiero cuando uno está formulando proyectos, a acomodar los elementos como si fuera un cuadro que armoniza los colores. Esto es evitar las autorreferencias exageradas. Cuando hablamos de la justificación de nuestro proyecto tendemos generalmente a hablar mucho de nuestra organización, de lo que podemos hacer, de toda nuestra capacidad y nuestra expertise, y eso le quita estética. En realidad los proyectos están destinados a una intervención social, a una comunidad externa a la organización que lo implementa, con lo cual tiene que ver con esto la estética. Empezar por las actividades, por ejemplo, en los proyectos, rompe la estética, porque las actividades debieran ser la última instancia de un proyecto, ¿sí? Primero tenemos que plantear una problemática y una justificación de por qué lo vamos a hacer, y luego las actividades, y hay una tendencia generalmente a empezar escribiendo las cosas que vamos a hacer, y cuánto nos va a costar, y en cuánto tiempo lo vamos a hacer. A eso me refiero con estética, y bueno, pero es una cuestión, insisto, esto no lo evalúan en general en los fondos internacionales, pero bueno, es simplemente una idea que nosotros sacamos de algunos proyectos. Bueno, en tercer lugar, gestión de los cambios. Sí. Nos gustaría hablar un poco de la gestión de los cambios. Los proyectos de intervención social buscan generar cambios, ¿no es cierto? Generar una diferencia entre la realidad presente y los objetivos y propósitos que queremos lograr, en cualquier temática, ¿sí? Ya sea en la remediación de un río que está contaminado, ya sea en la construcción de un galpón para algún emprendimiento productivo regional, ya sea en capacitación o campañas de sensibilización, cualquier área temática, cualquiera sea la idea de proyecto que se tenga, siempre parte de una realidad dada y pretende llegar a una meta, a un objetivo deseado de una realidad mejor y superadora. Aplicamos una lógica de intervención, como vimos antes, en donde planteamos una actividad que va a obtener un resultado, y ese resultado, de manera mágica, pareciera que va a contribuir al logro de los objetivos. Cuando hablamos de gestión de los cambios, estamos hablando de algo que se conoce en la literatura como detrás de las flechas, o behind the arrow en inglés.
Esto es una teoría que deviene de la teoría del caos, de la sociología, que tiene que ver con el comportamiento de los elementos en la sociedad, que muchas veces esos elementos pueden actuarnos en contra. Tiene que ver con los cambios sociales que son impredecibles. No siempre un proyecto puede llegar a tener el control de estos cambios, pero sí un proyecto puede construir su propia teoría del cambio. La teoría del cambio es muy particular de cada proyecto de intervención. No hay una teoría de cambio social universal que se pueda aplicar para 2 o más proyectos. En una teoría del cambio se plantean básicamente las siguientes preguntas. Tenemos una situación presente y para llegar a nuestro resultado que contribuya al propósito y que ese propósito tenga un impacto, que es el impacto que estamos buscando en ese proyecto, nos tenemos que preguntar ¿quién cambia? ¿Cómo cambia? ¿Cuándo cambia? ¿De qué manera cambia? Se llama detrás de las flechas, se le dice informalmente detrás de las flechas, porque cuando armamos una lógica de intervención usamos las flechas. Vieron que cuando hacemos un diagrama, una matriz de marco lógico, quienes lo hayan hecho, o un árbol de problemas, o un árbol de objetivos, usamos flechas. Esas flechas nos están diciendo que pareciera que va a haber un cambio automático entre un taller de capacitación y nos va a dar automáticamente el resultado de personas capacitadas, ¿sí? Por más que le apliquemos la lógica horizontal y que tengamos en cuenta los indicadores, los medios de verificación o los condicionantes externos, suponemos que las personas que participan de un taller de capacitación automáticamente quedan capacitadas en la temática que el proyecto se esté planteando. El detrás de la flecha se pregunta cómo se capacitan esas personas, de qué manera y cuándo, o en cuánto tiempo. No todas las personas tenemos las mismas condiciones, las mismas experiencias, la misma cultura, como para que una misma capacitación, un mismo taller, nos deje los mismos mensajes ni los implementemos de la misma forma. De esto hablamos cuando hablamos de la gestión de los cambios. Por un lado decimos que los cambios sociales son impredecibles, ¿sí? Pero por otro lado podemos hablar de gestionar esos cambios. Si bien no los podemos predecir, los podemos gestionar. Gestionar esos cambios implica construir una teoría del cambio, preguntarse quién cambia, cómo cambia y para qué cambian. Hay algunos ejemplos un poco grotescos, si se quiere, o medio absurdos, pero se los puedo dar. En el caso de una carretera, si un proyecto va a construir una carretera con el objetivo de vincular a alguna comunidad vulnerable en la sierra o que está aislada. Entonces el proyecto se puede plantear construir una carretera, ¿no? Una ruta, un camino, y bueno, se construye, se ponen todos los esfuerzos, se financia, se llevan a cabo todas las actividades, se gestiona todo lo que está en el documento de proyecto, se comunica. Pero ese camino puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido, no es este caso absurdo, pero bueno, puede ocurrir que ese camino sea utilizado para otras cosas y no para vincular a esa comunidad. Puede ser utilizado para tráfico ilegal, puede ser utilizado para aventuras turísticas, con lo cual la comunidad puede llegar a seguir siendo aislada porque rápidamente la ruta queda saturada, y eso lo hemos visto mucho, bueno, en Córdoba lo hemos visto mucho. Entonces, ¿qué hacemos con ese proyecto? Construimos un camino, una ruta, una autopista, pero el resultado no fue logrado, la comunidad puede llegar a seguir estando aislada. Eso es la teoría del cambio. En ese proyecto, en un proyecto así, hay que preguntarse cómo va a cambiar la comunidad con esa ruta, cuándo, de qué manera, y quiénes van a cambiar. Entonces, insisto, no se pueden predecir los cambios sociales, un proyecto no es un documento estanco, pero sí podemos gestionarlos. Y es algo que en este momento, junto con las alianzas estratégicas dentro de la Agenda Internacional de Cooperación al Desarrollo, les puedo asegurar que lo están pidiendo y lo están evaluando. Aunque no lo pidan explícitamente en los formularios, es importante que un proyecto tenga previsto su propia teoría del cambio, una o varias teorías del cambio. Las teorías del cambio se pueden aplicar a nivel de resultados, a nivel de actividades, a nivel de objetivos.
Depende de la instancia o la fase del proyecto en donde nosotros, o los formuladores, o la comunidad, o la organización que lo va a implementar, pueda prever algún tipo de cambio social que afecte, o como en la teoría del caos, que nos juegue en contra a medida que lo vamos a implementar. Es gestionar los cambios. Bien. Vamos. Nosotros somos Internacionalizarte, surgimos un poco, nos agrupamos un poco por darnos cuenta, ver que hay como una carencia de información generalmente hacia las organizaciones de sociedad civil sobre, no solamente sobre convocatorias, que muchas veces estamos horas googleando, buscando convocatorias de fondos, no solamente de fondos, ¿no? Y muchas veces, bueno, a veces, no sé si hay alguien de Buenos Aires, pero bueno, hay muchas veces que muchas convocatorias quedan en Buenos Aires, porque los organismos donantes tienen sus sedes en Buenos Aires, y por ahí difunden las convocatorias con muy poco tiempo de anticipación. La idea fue un poco esa, empezar a promover que las organizaciones de la sociedad civil se animen a salir a buscar fondos, o salir a buscar oportunidades afuera, porque vivimos en un mundo global, más allá de lo que uno pueda opinar de la globalización, que nos afecta a todos, sin duda, pero encontrar partners en el exterior y eventualmente alguna oportunidad que nos ayude a llevar a cabo nuestros proyectos siempre sirve. Hablamos de proyectos porque la cooperación internacional del desarrollo es la herramienta que se sigue utilizando a pesar de las críticas. Durante mucho tiempo se habló de proyectización, que es como una especie de neologismo para hablar de que los donantes se empezaron a cansar de recibir tantos proyectos que no, bueno, que no promovían ese cambio que se estaba esperando. Sin embargo, se sigue manejando la cooperación y el desarrollo por convocatorias a proyectos. Ahí nosotros pusimos algunos ejemplos de agencias donantes como la ESID, Naciones Unidas para la Mujer, bueno, la Fundación Ford, la ayuda a la cooperación internacional del gobierno de Australia, el Fondo de Mujeres del Sur, la Inter-American Foundation, la Comisión Europea, bueno, son algunos de los tantos cientos de donantes internacionales que conocemos y que abren convocatorias y que nos ayudan y que están dispuestos a recibir proyectos y evaluarlos. Y el logo de Internacionalizarte tiene un poco que ver con eso, son dos puertitas abiertas, no sé si se ve, son dos puertas, porque consideramos que la formulación de proyectos nos abre las puertas para que podamos participar en oportunidades de internacionalización. Algunos de los motivos son, no sé si querés nombrarlos. Sí, no, yo sobre todo aclarar un poco el primer punto, que en realidad nosotros con el primer punto nos referíamos a realmente a sentarnos y tener listo un documento para todas las convocatorias. Organizar las ideas en ese documento es lo importante. Por eso empezamos un poco con eso, ¿no? Con ese tema. Y bueno, los proyectos, ¿y por qué los tenemos que tener listos? ¿O por qué tenemos que tener esto allá armado? Porque los proyectos son una herramienta eficaz para la cooperación internacional, debido a que tienen una flexibilidad para definir los contenidos de la acción. Los proyectos, en ocasiones podemos definir ciertas actividades que en el transcurso de la ejecución pueden ir cambiando. A lo mejor alguna actividad se cae y si el donante nos lo permite, vamos a definir otra actividad. Quizás teníamos como cofinanciación una actividad y bueno, resulta que no la podemos cumplir y si nos la aceptan podemos poner otra cofinanciación, pero en realidad es una herramienta que a mí en el transcurso de la ejecución yo la puedo ir modificando, se puede ir cambiando, no así, por supuesto, no así el objetivo general que tengo con ese proyecto, no lo puedo modificar, pero sí puedo ir modificando las actividades que a mí me van a llevar a lograr el resultado del proyecto. Entonces, esa es una herramienta que es flexible, ¿no? Que me permite ir cambiando
según, bueno, algunos hechos que van sucediendo. También y esto es un poco la pregunta inicial de esta persona que preguntaba sobre qué proyectos. Bueno, los proyectos para presentarse a convocatorias nos exigen que definamos las poblaciones objetivos sobre las cuales vamos a accionar. Vamos a trabajar con adolescentes de 15 a 17, de barrio 9 de Julio, vamos a trabajar con mujeres víctimas de violencia de género, pero en un rango etario o con algún tipo de condición. O sea, la definición de la población objetivo en los proyectos es una de las condiciones, así como definir el problema y cómo, en qué tiempo o transcurso, o sea, es algo muy, muy fijo. Tenemos que definir territorialmente la población y también describirla. Y, por supuesto, su mayor aprovechamiento de la capacidad de iniciativas sociales. Los proyectos, sí, en ese punto es muy importante tener en cuenta la planificación participativa y saber que las iniciativas sociales forman parte de lo que hablábamos antes de innovación social. Cada proyecto recoge las diferentes iniciativas, las puede ir administrando y gestionando, como la teoría del cambio, ¿no? Que tiene que ver con iniciativas, con cambios que van ocurriendo, con este devenir de los comportamientos sociales e institucionales. Entonces, los donantes en la comunidad internacional, y bueno, a nivel nacional también, se sigue eligiendo las convocatorias a proyectos para poder canalizar los recursos justamente a estas iniciativas locales y que tengan mayor impacto en terreno. Claro, quizás en los planes anuales o en los planes más generales no se defina tanto la iniciativa de cambiar una realidad, ¿no? De enfocarse en algo. Siempre en los proyectos, yo al menos, la lupita, ¿a dónde voy a enfocar desde el tema y la población? Es como poner una lupita. Voy acá, a este lugar y nada más. Y eso se aprovecha en los proyectos, este poder de iniciativa, de querer modificar esa realidad, esa lupita que yo puse para cambiarla y modificarla. Y tal vez, perdón que me meta, pero tal vez yo las estoy escuchando muy atentamente, me parece un tema súper interesante, y partiendo de esta pregunta que habían hecho anteriormente, el tema de la planificación general y los proyectos en puntual, a ver, por lo que vengo escuchando, entiendo que también los proyectos en puntual son una forma tal vez de concretizar esa planificación general que se ha hecho al principio del año o al principio del periodo, lo que fuere. Muchas veces eso nosotros lo vemos mucho con las organizaciones que tienen, no siempre, depende mucho de la estructura de la organización, muchas veces van gestionando muy desorganizadamente, ¿no? Pero algunas sí tienen esa planificación anual, pero después, cuando llega el momento de decir, bueno, ¿cómo vamos a lograr cómo vamos a llevar esto a la práctica, cómo lo vamos a concretizar? Ahí es donde muchas veces hacen agua. Por eso es que tomo mucho esto que ustedes están planteando del proyecto, de puntualmente decir, poner una lupita y decir, bueno, de esta manera, a través de este proyecto podemos concretizar esto que especificamos como dentro de la planificación general. Y creo que es ahí, y justamente el objetivo de este webinar era eso, creo que ahí muchas organizaciones hacen agua. Porque ¿qué pasa? Las ideas están, tal vez, las ganas están, pero el tema es que después desarrollar un proyecto en concreto tiene todo un contenido que muchos desconocen y muchos también desconocen el marco teórico que hay que saber para desarrollar un proyecto en puntual. Entonces, por eso es que justamente era la idea de este webinar, y por eso es que tomó mucho, y seguramente después en un ratito vamos a retomar las preguntas, porque yo tengo preguntas, en este tema de ese listado que hicieron de cuál es el contenido que sí o sí tiene que tener un proyecto de intervención. Pero las escucho y me viene esto, ¿no? De decir, bueno, los proyectos en sí
concretizan de alguna forma esa planificación general que hace la organización, o que puede hacer la organización. Sí, una organización puede planificar mensualmente, una institución educativa puede tener su plan anual y va a tener proyectos específicos de intervención de acuerdo a tomar algún tema en particular y desarrollar algún proyecto específico que quiera intervenir, ¿no? Pero sí, los planes son más generales, pueden abarcar no solamente alguna realidad o alguna necesidad que yo quiera cambiar o que quiera tener, pero pueden tener, no sé, pueden estar referidos a cuestiones administrativas también. Bueno, yo puedo planificar toda mi institución desde lo administrativo, los recursos humanos, pero bueno, el proyecto es algo muy específico. Es qué problema voy a abordar o qué necesidad, problemas o necesidades voy a abordar. Sí, además de eso, sí, complemento un poco lo que decías vos, Alexandra, y vos, Ale, las dos Ales, hay una cuestión metodológica también. Desde mi punto de vista, planificar, la planificación estratégica y todo lo que sea planificación o programar, muchas veces, a ver, vamos a poner un ejemplo, casi todos manejamos el FODA, la técnica del FODA, ¿no? De identificar las fortalezas y las debilidades. Por ejemplo, esa es una forma de planificar o de programar. Porque estamos, cuando uno planifica, necesita establecer objetivos y metas hacia dónde la organización se va a dirigir, ¿no es cierto? Entonces, más allá de la cuestión, como dice Ale, que es una cuestión más general, la planificación, la metodología de la definición de esa planificación es diferente. No es no solamente una cuestión de tiempo o de algo más concreto, el proyecto tiene su propia metodología. Nosotros trabajamos básicamente con la metodología del enfoque mercológico. Hay otras personas que trabajan con otros métodos. La metodología del enfoque mercológico, pero en general todas las metodologías de diseño y formulación de proyectos, no de planes, no utilizamos el FODA, porque es todo lo contrario. El FODA, o por ejemplo, la definición de los objetivos de una planificación se definen por sus capacidades, sus fortalezas, los vínculos que tiene la organización, ¿no es cierto? Los proyectos utilizan matrices multicriterios, pero no vamos a caer en eso, pero no utilizamos la variedad de objetivos. El objetivo de un proyecto va a estar dado por un problema. El objetivo puede cambiar, puede ser, a lo mejor no es amigable con nuestra organización, incluso así. En cambio, las planificaciones son aquellos objetivos que cómo uno se vislumbra en el futuro. Hay una cuestión metodológica también entre planes y proyectos. Sí. Sí, sí. No sé si se entiende. Sí. Bien, ¿querés que pasemos a la última? Les queríamos comentar un poco, ¿querés comentarles? Un poco a qué nos referimos con internacionalización, porque nosotros por ahí hablamos de internacionalización y nada, es muy sencillo, pero queremos también un poco aprovechar este espacio para dejar en claro por ahí nuestra visión en cuanto a lo que es internacionalizarse, porque siempre estamos atrás de fondos, ¿no? Siempre hablamos de convocatorias a fondos, porque bueno, es el recurso escaso, entonces cada vez que hablamos de cooperación internacional estamos pensando siempre en el fundraising, ¿no? En salir a buscar fondos, financiamiento y demás. Sin embargo, desde nuestro espacio, que por eso se llama internacionalizarse, en realidad queremos hablar de la importancia de que las organizaciones de sociedad civil, en particular, puedan conectarse con espacios internacionales por un montón de motivos, no solamente por el solo hecho de captar fondos, ¿no? Que en última instancia siempre está eso. Pero bueno, les hemos puesto acá algunos ejemplos de otras formas de internacionalizarse, en donde nosotros también podemos colaborar. Sí, es nada más que mostrarle qué otras instancias de cooperación internacional hay, o que pueden ustedes realizar, que es intercambiar experiencias, buenas prácticas, conocimientos, a través de la participación en redes u organismos. Por ejemplo, la iniciativa regional Rendir Cuenta, que es una organización de Latinoamérica que reúne a varias organizaciones. Ellos, bueno, comparten experiencias,
y es una organización donde pueden participar. Sí, intercambian buenas prácticas Sí. y métodos de rendición de cuentas de la sociedad civil. No, esto es solo un ejemplo y pueden encontrar un montón. Y por ejemplo, para potenciar las voces del tercer sector en temas específicos, una de las redes sería la Red Latinoamericana por la Educación, REDUCA. También es una red donde van a encontrar varias organizaciones donde ofrecen capacitaciones. Sobre todo lo que van a encontrar participando en una red es crear vínculos en el exterior, encontrar socios, gente que está trabajando en proyectos similares a los de ustedes o similares en temas. Crear su propia red y se van corriendo voces. Nosotros estamos participando en esta convocatoria, entonces los invitan a sumarse, participar de estas redes, ya sea latinoamericanas o internacionales, lo que les va a dar es, como hay veces que dicen el roce social, bueno, sería el roce internacional social. Les va a aportar eso, les va a aportar intercambios y vínculos en el exterior. Hay mayores posibilidades de acceder a fondos también, porque hoy la gran mayoría de los fondos grandes, ¿no? Estamos hablando de financiamientos importantes, se hacen de manera consorciada entre varias organizaciones. Acá también hemos compartido también como un ejemplo una convocatoria que tiene que ver con internacionalizarse para juntar, unir o armonizar distintos proyectos bajo un mismo programa. Esa es otra forma de participar en cooperación internacional. Mercociudades tiene abierta en este momento la cooperación sur-sur, ahí hemos puesto el link, después lo podemos compartir de todas maneras, en donde pueden participar, además de las ciudades, parte de Mercociudades, organizaciones de la sociedad civil. Así que bueno, ese es otro ejemplo, que es una convocatoria donde cada organización civil, cada ciudad presenta su propio proyecto, y con eso Mercociudades arma un programa, es decir, están las posibilidades de participar a nivel internacional para captar fondos o para participar en redes de intercambios, unificar proyectos, etc. Y un ejemplo de eso, en el caso nuestro, es que estamos colaborando con Jaime Nieto Urroz, director ejecutivo del grupo Calinter. Nos hemos asociado colaborativamente para la gestión de proyectos internacionales. No sé si está Jaime por acá, me gustaría que diga dos palabritas y que lo conozcan, porque forma parte de nuestro equipo internacional. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escuchen. Sí, se te escucha bien. Hola Jaime. Ok, pues bueno, muchas gracias a la invitación a Grupo Provo. Y pues sí, hace tiempo nos conocimos con Alejandra y Maribel, y ahí luego les platicaré ella la anécdota que decían yo por qué observaba y no hablaba, y dije, mira nada más, del otro lado del mundo me vine a encontrar una gente loca que piensan como yo. Y hicimos una alianza. Entonces ahorita ya están planteando de la parte de Sudamérica, y al reunirnos, digamos que logramos tener cobertura en toda América Latina. Ahí les dan ejemplos de ciertos donadores de fondos, pero digamos las oficinas más grandes de la ONU están aquí en México, muy cerca de nuestra oficina. Yo acabo de regresar de Europa, gracias Maribel y gracias Alejandra, gracias a ellas que me mandaron a una colaboración internacional. E iban personas de otras partes de América Latina, de Guatemala, de Colombia, y preguntaron, ¿en dónde está la oficina para presentar proyectos? Y les dijeron, regrésense a México, ahí los meten, pero se los hacen Alejandra y Maribel. Entonces, para que veas, digamos, la cobertura que tenemos. ¿Cuál es mi parte en la que participo? Mi especialidad es en implementar sistemas ISO a ciertos proyectos específicos. Ya todos los donadores de fondos están diciendo, tienes un proyecto para equidad social, un proyecto para construir un aeropuerto, para instalar energía eólica o para tratar a mujeres maltratadas, dime a este proyecto en particular qué norma ISO le vas a aplicar. Y te doy 6 meses para que te certifiques.
Antes no lo pedían, decían, si tú quieres puedes implementarlo, pero luego a la hora de emitir los reportes te van pidiendo cada uno de los puntos. Entonces, digamos, nuestra especialidad es implementar sistemas ISO en equidad de género, en transparencia, en antisoborno, en salvaguarda de tecnologías de información, en hacer parques de aeronáuticos. Es decir, hay una variedad enorme. ¿Cómo nos entendimos con Maribel y Alejandra y con Internacionalizarte? Porque la metodología que usamos nosotros es muy parecida a la que ellas utilizan. Yo sé que los argentinos son muy educados y según mi opinión, yo considero, etcétera. Aquí somos muy directos. Aquí llega alguien y le decimos, ¿cuál es tu proyecto? Salvar el mundo. Ok. ¿Cuál es el objetivo? El alcance, de dónde a dónde y el campo de aplicación. Y les puedo decir que más del 80% de las organizaciones, incluidos gente con maestrías o doctorados en sociología, no saben definir ni el objetivo, ni el alcance, ni el campo de aplicación de su proyecto. Son una serie de ideas muy bonitas, cambiar el mundo, pero eso les cuesta trabajo. Entonces, digamos que ese es nuestro expertise, nuestro valor agregado. Les voy a poner un ejemplo muy sencillito, así como les gustan a ustedes. Proyecto para aprender a bañarme. Así de. ¿Cuál sería el objetivo? Hagan de cuenta que se lo vamos a presentar a la UNUDI que está aquí a 1 kilómetro de mi oficina. Proyecto para aprender a bañarme y después enseñar a toda la gente pobre de la colonia Escandón, que está aquí muy cerca. ¿Cuál sería el objetivo de ese proyecto? Aprender a bañarse. Estamos jugando. Pueden habilitar los Aprender a bañarse, micrófonos. claro. Primero tener agua, me imagino. No, esos son recursos. El objetivo. ¿Quién dijo aprender a bañarse? Yo acá. Ay, Pasi, tienes 100. Eres la primera que contesta como en los últimos 5 años lo correcto. Exactamente, ese es el objetivo. Establecer la metodología para acá en México y allá nos mandaron Alejandra y Maribel, unos amigos de Colombia, y se enojaron conmigo porque yo les pregunté eso y me dijeron, estar limpios, ¿no? Eso es la consecuencia. Ahí en el chat, yo no quiero acusar, pero Mariana Aldeo puso a estar limpios. Sí, eso es normal, no lo estamos criticando, para que vean cómo somos expertos en algo, pero hay una metodología. Bueno, eso es lo que hacemos en Internacionalizarte y en Grupo Calinter, es ayudarles a establecer la metodología. ¿Quiénes tienen el know-how, la expertise, el saber? Pues los clientes, los que están acercando. Entonces, definimos el objetivo, el alcance es de dónde a dónde, pero ahí entran ya cosas legales, que me imagino que como hay abogados ahí en Provo, ustedes hasta saben más de eso que nosotros. Nosotros nos enfocamos nada más en la parte de conformidad de normas internacionales. Pues definimos el alcance y el campo de aplicación. Ya después desgranamos todo lo demás, infraestructura, teoría del cambio, que en todos lados lo piden. Digamos, esa es la colaboración que tenemos, y ya me consumí más de 3 minutos. Gracias. Gracias, Jaime. Un gusto verte como siempre. Gracias, hasta luego. Aquí Pero estuvo genial, Jaime. Nos robaste el público, Jaime. Hiciste. No sé, lo que yo sí voy a decir es que el subtitulado, cuando habló Jaime, funcionó espectacular, así que evidentemente es para neutro. A nosotros no nos pega nada, pero bueno, vamos a comenzar a hablar como Jaime. No, acá a nosotros... Va a haber que empezar a hablar mexicano. No, en México nos gusta mucho, como tenemos mucho intercambio con ustedes, nos gusta mucho su acento, pero no lo podemos hacer. No. O sea, nos cuesta mucho trabajo. Y ahí Alejandra y Maribel me imitan, pero por eso no les voy a enviar micheladas. Gracias, porque no te imitamos más. Sí, no. Vas a aprender a hablar cordobés, Jaime. Está bien, no, gracias. Bueno, concluyendo, nada, de vuelta agradecerles a Provo, a todos quienes están presentes. Vamos a quedar a disposición de las preguntas, por supuesto, que vayan haciendo, que estén realizando.
Les recordamos que nosotros somos Internacionalizarte, gestionamos proyectos internacionales desde Córdoba, Argentina, y en asociación con México, a través de 3 servicios básicamente, y 3 espacios puntuales. Identificamos, diseñamos y formulamos proyectos, realizamos revisión técnica de proyectos, también previa a su presentación ante una ventanilla internacional, y finalmente ponemos a disposición directores de proyectos en el caso de aquellas organizaciones que estén por implementar un proyecto, que lo hayan ganado y por cuestiones de tiempo, de falta de recursos, necesitan a alguien que esté dirigiendo el proyecto por 1 año, por 2 años y demás. Nosotros convocamos a personas a quienes, extiendo la convocatoria a ustedes, quienes tengan experiencia o tengan ganas o lo sepan hacer o tengan el tiempo de ofrecerse para dirigir proyectos de otras organizaciones, es crear redes colaborativas, porque ustedes saben muy bien que llevar a cabo, implementar un proyecto lleva muchísimo tiempo, y quienes están en organizaciones de sociedad civil generalmente están ocupadas en el cumplimiento del objeto de la organización, y bueno, nada, todas las actividades de gestión y que tengan que ver con la rendición de cuentas y la elaboración de los informes para el donante y demás. Bueno, nosotros ofrecemos eso también y contactamos y salimos y buscamos gente que esté en condiciones de dirigir un proyecto. Consulta. Sí. Solamente hacen búsquedas solamente desarrollan proyectos a nivel internacional o también nacional, porque entiendo que todo esto que ustedes han estado desarrollando aplica también a nivel nacional, y entiendo también, por lo que ustedes me comentaron por fuera de este webinar, que son mucho más estrictos a nivel internacional, o tal vez tienen más exigencias que a nivel nacional. ¿Ustedes también acompañan en desarrollo de proyectos a nivel nacional? Sí, por supuesto, sí, porque el estándar o la vara alta la tenemos de los proyectos internacionales, y además, naturalmente y poco a poco, los organismos nacionales en las convocatorias a fondos, tanto del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Infraestructura, Secretarías y demás, están implementando formatos que tienen que ver con el enfoque del marco lógico, con algunos criterios que ya se están utilizando a nivel internacional, así que sí, por supuesto. De hecho, estamos trabajando en 3 proyectos a presentaciones nacionales. La gente está muy calladita, no sé, bueno, calladita, no ha hecho muchas preguntas. Yo sí tengo un par que tal vez sean dudas que tienen otros y que no sé por qué no se animaron a escribirlas. Si alguno igual, más allá de las dudas que yo planteé, porque las tengo, quiere abrir micrófono, quiere hacer alguna consulta puntual, después puede hacerlo, sería interesante también escucharlos. Yo me gustaría que tal vez como conclusión del webinar, es mucha la información, es muy compleja también, porque en realidad, si bien ustedes obviamente lo explicaron re bien y se entendió y todo, son temas muy complejos. La verdad, uno piensa que los maneja y la realidad es que no, porque son muchas. Uno habla de proyectos como si supiera de qué habla, y en realidad cuando uno realmente escucha a gente que sí sabe, se da cuenta que no es tan así. Pero lo que sí me gustaría es que tal vez, si a la gente que está en este momento, le pueden hacer brevemente, ¿no?, una serie de tips, consejos, algo breve, ¿no?, a la hora de desarrollar un proyecto, tenés que presentar un proyecto, ¿qué no te puede faltar? Creo que tiene mucho que ver con esa filmina en la que fueron desglosando en un proyecto de intervención, esto cuando hablaban de la estética, de Como para hacer un resumen y que, digo, como para que la gente se lleve eso. Bueno. La puse en una complicación. Creo que lo que tratamos con esta charla de incentivar es a sentarse a escribir. Creo que tenemos que empezar por ahí, ¿no? A desarrollar ideas. A plasmarlas, claro. La idea es instarlos a plasmar todas las ideas en documentos de proyecto. Ese es un poco el objetivo. Todos tienen ideas muy buenas, pero plantearlos en proyectos para que queden, para ser presentados ante la primera oportunidad. Porque una vez que uno tiene el documento de proyecto, tiene las ideas organizadas, tiene el cúmulo de información, es información que no solamente es un cúmulo de información, sino que también sirve para gestionar
tiene contemplado la gestión de los cambios sociales que uno quiere llevar a cabo. Es un documento de proyecto que en cualquier instancia nacional o internacional se lo puede presentar, con lo cual creo que el objetivo un poco es eso, es instarlos a redactar, a elaborar documentos de proyectos para tenerlos y presentarlos. O sea, la idea sería tener un documento de proyecto base Sí, en donde se contemple todo. Esa sería la propuesta, que cada organización pueda tener un documento de proyecto base, y después, a medida que, digamos, vaya descubriendo estas convocatorias nacionales, internacionales, o de donde sea, tenga ya un documento prearmado que pueda modificar para cada caso en concreto y de acuerdo a lo que cada organismo pida. Sería esa la idea. Exacto, Sí. exacto, lo dijiste tal cual, Alexandra. Sí. Perfecto, esa es la idea. Un mismo documento de proyecto que tenga todos los componentes. Después, generalmente es muy raro que uno le tenga que agregar elementos nuevos a un proyecto. Generalmente lo que se pide siempre es lo mismo, y el documento de proyecto generalmente tiene más elementos de los que se solicitan. Bien, ahí están escribiendo, Carla Alejandra Torcol. Martini Sí. tiene una pregunta, si quiere abrir el micrófono para hacerla, ningún problema. No sé si leí bien el ¿Cómo les apellido. va? Sí, ¿Cómo les va? ¿Se oye? sí, sí. ¿Cómo les va? Gracias. En una oportunidad, y hago un paréntesis, nos presentamos para un proyecto técnico en Buenos Aires y resultó una carpeta de 150 páginas llenas de esquemas y explicaciones. Me lo devolvieron con 10 preguntas que hicieron que se agreguen 50 páginas más y terminó siendo una carpeta de 200 hojas llena de esquemas y cuestiones. Pero era un proyecto muy técnico, era para tecnologías de Internet y la implementación no tenía que ver con actores sociales como ustedes describen. Entonces la pregunta es, nosotros estamos ahora con 2 o 3 proyectos, hay uno que me ocupa mucho porque me interesa especialmente. 200 páginas me huele a poco en realidad, porque todo lo que ustedes me están nombrando, actores sociales, implementaciones de cambio y todo esto, me huele a que un proyecto de estos ocupa, no sé, 300, 400 páginas tranquilamente. Pero no te los lee nadie. ¿Eh? Pero no te los lee nadie si son tan largos. Bueno, la otra pregunta es, ustedes están hablando y hablaron en reiteradas oportunidades de actores sociales. Nosotros, ahora te pongo un ejemplo puntual, uno de los proyectos tiene que ver con reforestación. Necesitamos incluir un sociólogo en el equipo que nos ayude a argumentar, a justificar, que nos ayude a crear contenidos y a entender a dónde vamos a estar impactando, porque estamos pensando, como hablábamos recién en el baño, en los arbolitos, pero yo no estoy pensando, en mi ignorancia, ¿no?, en los actores sociales. ¿Sería sensato incluir un sociólogo de repente? Sí, por supuesto, sí, es sensato porque, a ver, un proyecto de reforestación o cualquier otra temática, en realidad estamos hablando de nuevo, intervenir socialmente y localmente en terreno, ¿no? Va a haber árboles o plantas que van a ser plantadas en un lugar determinado, entonces la participación de la comunidad de ese lugar determinado es fundamental. Entonces, además puede ser un sociólogo, puede ser alguien que, aunque no tenga profesión, pero que conozca la realidad local donde se va a realizar la forestación. Sí, la formulación de proyectos generalmente es multidisciplinaria, multiactoral, sí, porque siempre hay una intervención social y siempre hay una comunidad involucrada. Y en cuanto a las dimensiones de la cantidad de hojas, lo que planteabas, en realidad no es tanto lo que hay que escribir. No es tanta la información, parece mucha, sino que es organizar en ciertos componentes. Vamos a hacer un raconto rápido, así, un documento de proyecto. ¿Qué tiene que tener? Un objetivo general que responde a una problemática, pero esos son 2 renglones, ¿sí? No más de 3, 4 objetivos específicos. Los objetivos específicos son las causas de ese problema, con lo cual más de 3, 4 causas que seleccionemos que el proyecto pueda intervenir, porque hay muchas causas, como la causa macroeconómica o la causa del cambio climático, por ejemplo, en el caso de tu proyecto de reforestación. Bueno, no va a ser una causa que un proyecto puede intervenir y modificar. Entonces, ese objetivo sería como un poco lo que decía Jaime, quiero cambiar el mundo y quiero que no haya cambio climático. Entonces, en realidad 3 o 4 objetivos está bien. Ahí tenemos una carilla, ponele.
Después tenemos una justificación de por qué lo queremos hacer, que eso, hay una de las cuestiones que en la justificación generalmente los proyectos explicamos mucho. Y ahí contamos los antecedentes, la bibliografía, citas de expertos, citas internacionales. No estamos hablando de un documento científico para presentar en un congreso, ni un paper, ni una monografía. Ni es un proyecto de investigación, es un proyecto de intervención. En la justificación tenemos que decir ¿por qué vamos a forestar y no tomar otra medida? ¿Por qué vamos a hacer esto y no lo otro? Y eso, más de una carilla no te puede llevar. Porque es lo que uno sabe que va a hacer esto y no aquello. ¿Sí? Bien. Lo breve 2 veces bueno, digamos. Los resultados, los indicadores, un presupuesto, una estrategia de monitoreo que tiene que ver con los indicadores y un calendario. En realidad, un proyecto, un documento proyecto de 30 páginas está bien, no de 200. Perfecto. Bueno, gracias. Porque aquello me tomó un trabajo enorme. Mil gracias. Bueno, No, ¿puedo completar algo? Yo soy técnico, soy ingeniero. Entonces, un error que tenemos en la mente de los técnicos es que creemos que todo el mundo habla nuestro lenguaje y en fórmulas. Entonces, el problema más grande, Alejandro, y te entiendo porque a mí me pasaba eso antes, es, en lugar de presentar como dice Maribel y como Alexandra, Alexandra de Provo lo estaba diciendo con una capacidad de síntesis que me sorprendió, es la presentación de la justificación del proyecto, no que platiquemos toda la telenovela, sino nada más la síntesis. Eso sí nos cuesta trabajo. De hecho, yo tengo muchos compañeros ingenieros o técnicos que se acercan con nosotros y tenemos una reunión y se van y me dicen una maldición mexicana porque dicen que soy odioso, porque no los dejo expresarse. No, sí, exprésate, pero ya si estás poniendo más de 50 hojas, es que no sabes a qué vas a llegar. Bien. Ya te perdiste entre toda tu tecnología, entonces eso sí, no quiero comparar con otros proyectos, porque hemos hecho de todo tipo, sociales, económicos, con sociólogos, etcétera. Yo me tardé mucho tiempo en entender a los economistas y a los sociólogos. Como técnico me caían gordo porque yo decía, hablan mucho y no dicen nada. Me tardé en entenderlo, pero bueno, y a los abogados también los señalaba. Solamente pero que los abogados son eso es como, real. son cirujanos. Es esto, por esto, y si no te mueres. Ay, entonces, va uno aprendiendo a trabajar multidisciplinariamente. Entonces, digamos que la fortaleza de internacionalizarte, y yo su asociado acá en México, es ayudar precisamente a todo el know-how, el expertise, la experiencia que ustedes tienen y la intención de resolver algo, porque sí lo saben y saben cómo lo van a resolver. O sea, porque un técnico no se atreve a, voy a hacer esto. No, un técnico ya vio el futuro y sabe cómo lo va a hacer, pero es como aprender otro idioma. Hay que hablar alemán para podérselo explicar a los alemanes. Es eso lo que podría decir. Hola, yo quisiera hacer una pregunta. Me presento, mi nombre es Paula. Quisiera consultarles si me pueden explicar, bueno, nos pueden explicar a todos, nuevamente, cuando se refieren a indicadores, si me pueden explicar bien a qué se refiere. ¿A indicadores? Exactamente. Sí. Los indicadores, ¿querés explicar vos? Cuando nos referimos a los indicadores, estamos hablando de la estrategia de monitoreo. Por un lado, hablamos de indicadores, creo que durante la presentación en 2 instancias. Una, cuando yo hablé de la lógica horizontal, ¿sí? La lógica horizontal de un proyecto, que la vemos en las matrices de marco lógico. Generalmente en una matriz podemos ver la lógica horizontal. En esa lógica horizontal, lo que nos dice es, si vamos a realizar una actividad, tiene que haber una situación preexistente para que esa actividad se pueda realizar, ¿sí? Y no solamente tiene que haber algo preexistente, como por ejemplo tener el aula, o si vamos a hacer una capacitación, o si vamos a hacer una reforestación, la situación preexistente en el proyecto de Alejandro sería tener el terreno, tener el espacio, ¿sí? Los permisos, el marco legal, etcétera, que nos permite hacer esa reforestación, por ejemplo.
Pero eso no significa que automáticamente nos va a dar por resultado el resultado que estamos esperando. Si el resultado que estamos esperando es 10 hectáreas reforestadas, no necesariamente con que lo hagamos y no necesariamente con que se cumpla mi lógica horizontal, es decir, que tengamos el espacio o que tengamos el marco legal que nos permite, vamos a lograr ese resultado. ¿Por qué? Porque nuestro resultado tiene que poder ser medido. Para medir ese resultado tenemos que tener nuestros propios parámetros, es decir, nuestros indicadores. ¿Con cuánta cantidad de árboles o con cuánta cantidad de personas asistentes al taller consideramos nosotros o el proyecto que logre el resultado? ¿Con 3 árboles plantados ya el resultado de reforestación está logrado? ¿Con 3 alumnos participantes de la capacitación consideramos que el resultado está logrado? Entonces, ese caminito directo que solemos hacer entre actividad y resultado no siempre se da porque necesitamos medirlo. Esa medición son los indicadores. Un indicador se formula, tiene varios componentes. El componente cuantitativo, es decir, cuántas personas, cuántos árboles. Un indicador cualitativo, puede ser si no lo podemos cuantificar. Un componente geográfico, ¿sí? 8 niños del barrio tal, porque pueden ser 8 niños pero que vinieron de otro barrio a capacitarse y el objetivo y el resultado de nuestro barrio no se logró, ¿sí? Y tiene que tener un componente temporal. ¿En cuánto tiempo vamos a capacitar esos 8 niños o en cuánto tiempo vamos a plantar esos 200 árboles? Eso es un indicador. Y cuando hablo de estos componentes, la redacción de un indicador con todos los componentes tiene que ver con la estética del proyecto que hablábamos antes. Esa es en primer lugar que hablamos de indicadores, y la segunda parte que hablamos de indicadores es la técnica de monitoreo. El indicador nos va a permitir monitorear porque justamente tiene el componente temporal, entonces vamos a poder decir en el mes 2 del proyecto vamos a haber tenido el 30% de los niños capacitados. Al mes 6 del proyecto vamos a tener 8 niños capacitados. Esa es la forma que nosotros vamos a monitorear el proyecto, en donde vamos a convencer a nuestro donante que al mes 12, si es que es un proyecto anual, al mes 12 vamos a haber logrado el resultado de esa lógica vertical que planteamos, que era nuestro resultado fruto de la actividad. Esos son los indicadores. No sé si te pude responder. Sí. Sí. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Ahí, chicas, pregunta a Andrés, ¿dónde nos podemos capacitar en dirección de proyectos? No sé. Mira, Chicas de Internacionalizarte. Claro. Hola, con Andrés. ellas, que se pongan a dar capacitaciones. Claro. Yo no conozco esa capacitación en particular. De hecho, la dirección de proyectos se aprende en la práctica. Sí hay cursos de monitoreo y seguimiento de proyectos, eso sí, que de alguna manera, porque a ver, dirigir un proyecto es acompañar a la organización en la implementación. Entonces, todo lo que sean cursos que encuentres de monitoreo y de seguimiento de proyectos y de evaluación de proyectos, eso te sirve. Desde Internacionalizarte, no es que buscamos directores de proyectos con formación, con se hayan capacitado. Yo soy experta en formulación de proyectos de cooperación al desarrollo por la OEI, la Organización Iberoamericana, pero no soy experta, no tengo un título de directora de proyecto, ¿sí? Pero estoy dirigiendo proyectos. Dirigir un proyecto es conocer medianamente o bien las técnicas de monitoreo para acompañar a la organización a que cada uno de los objetivos y los resultados se vayan dando, porque hay que elaborar informes al donante. Entonces, no sé si te estoy respondiendo, Andrés, si te querés capacitar, te recomiendo, te sugiero por ahí todos los cursos que hay de monitoreo y seguimiento, y si no, y si querés dirigir proyectos, contactate con nosotros, y siempre hay proyectos y organizaciones que están necesitando ayuda para eso, que seguramente lo vas a poder ¿Me hacer. permites? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, los felicito, me alegro muchísimo, lo he disfrutado muchísimo a toda su exposición. Mi nombre es Gustavo Gaviglio y yo formo parte de la Fundación para el Desarrollo Sostenible, en función de lo que acaba de preguntar
que te mandaron por chat, nosotros justamente hemos armado un área dentro de la fundación y nos estamos capacitando y estamos permanentemente capacitados a través de quien preside la fundación, que es Edgar Velázquez, y un grupo de personas, justamente a los fines de nivelar en marco lógico y demás, todo lo que es el tema de capacitación. Así que la persona que allí acaba de preguntar, por supuesto, estamos dispuestos y abiertos a recibir a cualquier persona que quiera no solamente trabajar y demás, sino justamente aprovechar estas alternativas para capacitar y establecer un nivel a los fines de poder luego de emprender la construcción de todo tipo de proyectos. También quiero agregar algo que, en función de lo que recién escuché, con relación al planteamiento de lo que es el marco y el desarrollo del documento de proyecto, la importancia que implica insistir en el campo práctico, lo que uno llama meter los pies en el barro. Nosotros estamos muy dedicados a proyectos de característica social, de economía circular, lo cual hace de que cuando uno insiste en observar, en mirar y estar mucho en el campo, va naturalmente estableciendo una prioridad y le va naturalmente cayendo y ubicando cuáles son, digamos, esa hoja de ruta a los fines de establecer el punto inicial o el puntapié inicial para ir desarrollando un proyecto. Y a lo mejor muchas veces uno tiene una idea y se va dando cuenta en el ámbito, en el campo de acción, que la prioridad después termina pasando primero por otra cosa para después ir canalizándolo, ¿no? Ese era mi aporte. Ya me encantó la charla, lo felicito. Muchas gracias. Gracias por tus comentarios y tus aportes, y es tal cual lo que vos decís. Sí. Es así. Sí, sí. Y está muy bueno este aporte, digo, perdón, nada, porque este espacio también nos está permitiendo conocernos entre todos, que de alguna manera trabajamos en lo mismo, quienes formulan proyectos, quienes implementan proyectos, quienes ofrecen también esta colaboración. Bueno, nosotros también tenemos gente que puede dirigir proyectos, ayudar y demás. Creo que estamos construyendo también redes colaborativas, que es, desde ya, muchísimas gracias a Provo por esta oportunidad, porque... y comentarles algo, así acá hay formuladores de proyectos. Nosotros también hemos realizado algunas actividades que tienen que ver con hacer buenas prácticas y compartir entre quienes nos dedicamos a formular proyectos, que está bueno también difundirlo. Si a alguien le interesa, podemos hacer un webinar de formuladores de proyectos para intercambiar buenas prácticas, mejorarnos, capacitarnos, bueno, y poner sobre la mesa por ahí errores o cuestiones que nos van surgiendo. Y bueno, porque también la idea de esto es formarnos para poder estar preparados para las formulaciones de proyectos y ser cada vez más competitivos en la búsqueda de fondos, porque a la larga se trata de eso, ¿no? De poder ser competitivos y que nuestras ONGs puedan acceder a los fondos con buenos proyectos. Yo quería hacer un aporte, por si no conocen, aquellas entidades que reciban algún aporte del extranjero, porque no se conoce mucho el tema, es más algo contable, más de temas de números, lo que voy a aportar. Generalmente los bancos no saben o no conocen cuando una entidad, por ejemplo, va a recibir algún fondo del extranjero, que venga como por una donación o un aporte de algún proyecto, es una de las excepciones, porque hoy en día todos los fondos, ponerle cuando una empresa presta un servicio o si se factura algo al exterior, esos fondos que vienen del exterior se especifican al oficial. En cambio, para este tipo de entidades, aquellos fondos que se puedan demostrar que vengan por un aporte de algún proyecto o como una donación, están exceptuados. Entonces, a lo que voy, que está bueno que conozcan esto y que sepan, porque lo que rinde estos dólares o euros del proyecto que tal vez puedan ganar en el extranjero,
se va a ingresar al país en la moneda, se deposita en la moneda extranjera en la cuenta del banco, y después a través del mercado de capitales, a través de lo que se llama el dólar bolsa, se vende a un tipo de cotización casi el doble, hoy debe estar un 80% al oficial. Y es algo sumamente legal, está permitido, nosotros siempre lo hemos hecho con varias entidades, pero bueno, era nomás eso, hacer ese aporte que ustedes, si algún día están por recibir algún fondo del extranjero, asegúrense con el banco de que no se los van a especificar al oficial, y que se va a ingresar en moneda extranjera, se les deposita en su cuenta. Por supuesto, tienen que tener todo en regla, tener una cuenta en dólares abierta en el banco, pero bueno, hablen antes con el banco para que tengan aceitado todo el procedimiento para que eso pueda ingresar así, entonces, y les rinde mucho más esos fondos. Por supuesto, tal vez de acá un par de meses cambian las normativas cambiarias del Banco Central y se especifique al oficial, pero bueno, hoy en día está dentro de las excepciones de poder ingresar esta moneda extranjera como dólar o como euro. Bueno, en el banco ¿Tenés macro la lo tienen comunicación del aceitado. central, Germán? ¿Cuál es el número de comunicación del central? ¿Lo tenés a mano? No, acá a mano no la tengo, pero es hablar con el banco. Los bancos hay que hablar con la parte de comercio exterior del banco. Sí, claro. Porque lo que hay que hacer es demostrarle al banco, por ejemplo, en el Banco Macro o en el Santander, en la misma página, en el home banking tiene una parte de comercio exterior, entonces uno sube toda la documentación respaldatoria de que estos fondos ingresan. El banco te avisa que tenés una orden del extranjero para liquidar, entonces uno cuando la liquida, ahí tiene que pedir que se lo liquiden en dólares, y en la documentación que uno sube, la justificación, ahí tenés que, por supuesto, tenés que tener o una carta de donación o un convenio, todo para justificar que no es sería, si la fundación presta un servicio, ahí sí no hay forma de justificar, ahí sí te lo especifican al oficial. Pero si los fondos vienen con otro destino, ahí se puede, pero eso hay que verlo con el banco. Lo que es el Macro, el Santander, lo tienen bastante aceitado. No conozco los otros bancos como tienen esa de parte de hero, comercio exterior. ahí está escribiendo Andrés del Banco Macro, sí, lo tenemos como asistente, Andrés del Banco Macro, que está diciendo: Germán, estás en lo correcto, exacto, Departamento de Comercio Internacional, así que justo tenemos un asistente de uno de los bancos que nombrabas. Bueno. No sé si Andrés quieres prender el micrófono y acotar algo más. Me parece que no. Pero bueno. Es un dato importante, es muy importante. Pero tiene gripe, Andrés tiene gripe, así que, pero bueno, nos queda esta información que está bueno aclararlo, porque es, como planteaba Germán, tiene mucho que ver con lo que se estaba hablando hoy, y es una información con la que no se cuenta en general, así que está bueno que lo tengan como información más en este país, en donde esa información vale oro. Bueno, ya veo que no hay más preguntas en el chat. Simplemente, bueno, agradecerles a Alejandra, a Maribel, a Jaime, la verdad impecable, todo el contenido, ¿sí? Esto es como es la punta del iceberg, ¿no? Esto es un tema gigante que da para 150 webinars, encuentros, que tiene diferentes aristas, pero la idea era acercarles, por lo menos a hacer un primer acercamiento lo más amigable posible también esta temática. Consideramos, si bien nosotros desde Probo directamente no lo hacemos, realmente consideramos que es un tema transversal a todo, y de hecho es parte de la esencia de este tipo de organizaciones, así que es muy importante que se capaciten. Por eso es que queríamos acercarles esta propuesta de internacionalizarte. Bueno, acá hay personas que no son de Córdoba, que son de otras provincias. Acá en Córdoba, si no me equivoco, no hay otra alternativa igual que internacionalizarte, así que nos pareció súper interesante acercarles la propuesta.
agradecerles, obviamente, a todos los participantes, a todos los que asistieron. Es tarde, ya es hora de ir a ver la tele, pero bueno, está bueno que estén acá y que hayan podido participar. Y sí, lo mismo que les dije al principio, soy muy repetitiva, invitarlos a que se sumen a las redes, tanto las nuestras como las de Internacionalizarte, ¿sí? Nosotros, para los que nos conocen, constantemente estamos compartiendo información y constantemente estamos generando espacios de formación gratuitos, ¿sí? Para este tipo de organizaciones, no solo de estas temáticas, sino también de la nuestra, porque nosotros, como les explicaba, somos abogados y somos contadores, y también tenemos muchas formaciones vinculadas a esto. Y a los que estén en Córdoba o los que quieran participar, les recuerdo que el 29 de julio volvemos por fin, ojalá que no aparezca el COVID u otra pandemia extraña, y que nos permita hacer el encuentro presencial. Después iremos anunciando el lugar, la temática, va a ser sobre una temática específica, bueno, y demás cuestiones. Así que están invitados a participar. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá, y ya estamos planificando los próximos webinars, así que también estaremos comunicando todas las novedades por las redes. No sé si alguien quiere agregar algo. Las chicas. No, gracias por este espacio. Y bueno, esperamos que haya sido útil la información, que en algo los pueda... Excelente. Un aplauso para todos. Muy bueno. Muchísimas gracias, Pro, gracias a todos por estarnos escuchando, y quedamos atentos para cualquier consulta. Ahí pusimos nuestros datos de contacto, y encantadísimos de estar con ustedes. Genial. Lo último, recuerden seguirnos en el canal de YouTube, ¿sí? Ya hay muchos videos subidos, este también va a estar subido porque hay un montón de gente que se inscribió y que por el horario o por compromisos no pudo participar, así que va a estar seguramente subido entre mañana o el lunes, esto en el canal de YouTube, y hay mucho material ya subido y va a haber más después. Así que también invitarlos a que se sumen, nos encuentran como Probo Consultor. Bueno, ahora sí, nos vamos a ver la tele y a comer. Gracias. Chao. Chao. Buenas noches. Chao. Adiós. Chao. Gracias. Chao, Jaime. Adiós. Gracias. Hasta luego.